ahora sí vamos a empezar de lleno en el tema de las enfermedades crónicas. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y generalmente de progresión lenta. De este modo, se diferencian de las enfermedades agudas que aparecen repentinamente pero que tienen una corta duración. ¿Cuándo se considera que una enfermedad es crónica? Bueno, se dice oficialmente que no hay una norma que diga que a partir de un plazo determinado una enfermedad es crónica. Sin embargo, se suele considerar como crónica cualquier enfermedad que dura más de 6 meses. Oficialmente se señala que la incidencia de las enfermedades crónicas no ha hecho sino aumentar en las últimas décadas. Y se consideran 3 causas principales para este aumento. 1. Los malos hábitos. Oficialmente se señala que hábitos como el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación son factores de riesgo para sufrir alguna enfermedad crónica. 2. El envejecimiento poblacional. Se considera que las enfermedades crónicas son más comunes en personas mayores, bajo la premisa de que cuando más vive una persona, más posibilidades tiene de desarrollar una enfermedad crónica. Y 3. Cronicidad de enfermedades. Se señala que no todo iba a ser negativo, que algunas enfermedades crónicas que existen en la actualidad eran mortales hace algunos años, pero los avances en medicina han conseguido que en muchos casos ya no lo sean y se pueda vivir con ellas una larga temporada. Bueno, desde mi punto de vista, más bien desde el punto de vista de los conflictos biológicos, todo esto es falso. Solo son suposiciones que no han sido demostradas científicamente. Y en la lista de las enfermedades crónicas más comunes destacan las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, varios tipos de cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y la diabetes. Estas 4 enfermedades están entre las principales causas de mortalidad en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud señala que en el 2020 las enfermedades crónicas serán responsables de casi 3/4 partes de las muertes en el mundo. Fíjense, las enfermedades crónicas, estas 4 van a ser responsables, según esas proyecciones, de casi 3/4 partes de las muertes en el mundo. Miren, para entender el tema de las enfermedades crónicas, vamos a explicar qué son los raíles o pistas. Ya lo hemos comentado anteriormente, en anteriores programas, aunque sea de manera muy superficial. Hoy lo vamos a ver más de lleno. Y nos va a quedar mucho más claro con algunos ejemplos. Los famosos raíles o pistas. Les comento, cuando experimentamos un conflicto biológico, cuando vivimos una situación aguda, dramática e inesperada, en ese preciso instante, la supervivencia de las personas se ve amenazada y nuestra mente se va a encontrar en una situación de conciencia aguda. La mente va a estar muy alerta y nuestro organismo se sensibiliza con esa experiencia y nuestro subconsciente va a captar de manera subjetiva a través de los 5 sentidos todos los componentes ambientales importantes asociados en ese preciso momento del conflicto. Es decir, a través de nuestros 5 sentidos, nuestra mente inconsciente va a captar sonidos, olores, colores, sabores, sensaciones, objetos presentes, sustancias
o alimentos, si hay polen, por ejemplo, o va a identificar a las personas que están involucradas en el conflicto biológico. También puede identificar las condiciones del tiempo, si hace frío, si hace calor, si hay humedad, etc. Es decir, siempre que vivimos un conflicto biológico, para nosotros podrá pasar desapercibido, pero para nuestra mente inconsciente no. Ella va a captar y va a grabar todo lo que está presente, todo lo que está alrededor o está involucrado en ese conflicto biológico. Y a estas impresiones les vamos a llamar raíles. Los raíles permanecen almacenados en nuestra memoria, conectados con el contenido emotivo de la situación que vivimos, de esa situación dramática e inesperada. En resumen, los raíles son las circunstancias con las que se asocia el conflicto. Y desde ese momento, inclusive un solo elemento de todos los que estaban presentes va a ser suficiente para activar el recuerdo de esa vivencia, para activar un recuerdo de esa situación. Y al mismo tiempo va a activar un programa de protección. Y este programa de protección va a ser a través de una enfermedad. Porque recuerden, la enfermedad viene a solucionar un conflicto biológico. Les explico. Si ya estamos en fase de curación, es decir, si ya solucionamos el conflicto biológico que originó nuestro síntoma, nuestra enfermedad, pero nos encontramos con un determinado raíl, ya sea por contacto directo o por asociación, de manera indirecta, ¿qué va a suceder? Que el conflicto biológico original es instantáneamente reactivado. Y luego de una rápida solución del mismo, se presentan otra vez los síntomas de la fase de restauración o curación. Los síntomas específicos relacionados con el conflicto. Esto es lo que llamamos una reacción alérgica. Por lo tanto, podemos ser alérgicos a muchas cosas, a una persona, a un lugar, a una pieza musical, a un perfume, al pelo de un animal, a cualquier elemento involucrado o que estuvo presente en el momento en que ocurrió el conflicto original. Estos raíles siempre tienen que tomarse en cuenta cuando nos enfrentamos a condiciones recurrentes tales como recaídas de cáncer, migrañas, crisis epilépticas, resfriados recurrentes, ataques de asma, salpullidos o problemas en la piel, hemorroides como comentábamos hace rato. Pero también los raíles juegan un papel muy importante en las llamadas enfermedades crónicas, como artritis, esclerosis múltiple, el Parkinson o las consideradas enfermedades autoinmunes. Siempre hay un raíl presente que va a reactivar los síntomas de la fase de curación. Miren, el significado biológico de los raíles es funcionar como una señal de advertencia, para evitar experimentar el mismo peligro en una segunda ocasión. Es decir, el raíl es una señal de alarma que activa a nuestro cuerpo, en teoría para protegernos o alejarnos de vivir un nuevo conflicto biológico similar al que vivimos originalmente. Y en la naturaleza sabemos que estas señales de alarma son vitales para sobrevivir. Por ejemplo,
los animales que viven en la selva. Para ellos un raíl puede ser las huellas de otro animal, de un depredador, o el rugido de un león. Son señales de alarma, de alerta, que los ponen en estrés permanente para que se alejen de esas situaciones. Porque ese raíl, que puede ser por ejemplo el rugido de un león, es una señal de que corre peligro y que debe de alejarse de esa zona. Y los animales ante esta señal de alarma pues van a reaccionar y se van a alejar de manera inmediata. Ahora, en este sentido, identificar el conflicto biológico relacionado con mi enfermedad o síntoma es muy importante. Pero es igual de importante identificar los raíles que lo acompañan durante toda la fase de curación. Si yo identifico el conflicto biológico y lo soluciono, pero no identifico todos los raíles presentes cuando yo viví ese conflicto biológico, más adelante, si yo me encuentro con uno de estos raíles, se puede reactivar nuevamente la fase de curación una y otra y otra y otra vez. El ejemplo clásico: cuando alguien vive un conflicto biológico en el que se involucra una persona, vive una situación muy dramática, inesperada y en soledad. ¿Qué va a suceder? Que posteriormente, aunque cada que se encuentra esta persona, aunque no vuelva a vivir el mismo conflicto biológico, aunque a esta persona solamente la vea de lejos, por ejemplo, ni que quizás ni siquiera le hable, la presencia de esta persona, por ser un raíl, puede reactivar la fase de curación de este conflicto biológico que vivió la persona originalmente. Y se van a presentar nuevamente los síntomas como si esta persona hubiera vivido nuevamente un conflicto biológico. Miren, vamos a ver dos ejemplos. Creo que con esto nos va a quedar muy claro. Ya los he comentado anteriormente, algunos de estos ejemplos. Una experiencia que me compartió una chica que participaba en mis talleres del sobrepeso y la obesidad. Ella tenía alergias a los mariscos. No podía comerlos porque la mandaban al hospital de urgencias. Su cuerpo sufría una reacción muy alérgica cuando comía mariscos que ponían en peligro su vida y tenía que ser atendida de manera urgente en un hospital. Entonces le pregunto: la última vez que estabas comiendo mariscos y no te hicieron daño, ¿qué situación viviste con gran carga emocional, inesperada y en soledad? Y su respuesta fue inmediata y muy clara. Y me dice: los adolescentes pueden ser muy crueles. Como yo ya tenía sobrepeso desde mi adolescencia, en una reunión estábamos comiendo mariscos. Y cuando yo comía mariscos me hicieron bullying. Me hicieron un bullying muy feo por tener sobrepeso. Fue algo cruel y muy feo. Por supuesto que la chica no me tendría que contar detalles de qué sintió y cómo vivió cómo vivió esa situación. Fue algo inesperado, muy dramático y por supuesto que algo que vivió en soledad. Y ella estaba comiendo mariscos. Entonces su mente graba todo lo que está presente. A las personas que le hicieron bullying, que son los agresores, pero también graba los mariscos, identifica los mariscos como un raíl. Unas semanas después de esta plática con esta chica, me comenta que volvió a comer mariscos y ya no le hicieron daño, que su alergia estaba totalmente curada. ¿Qué sucedió? Que ella identificó el origen de su alergia a los mariscos. Identificó el conflicto biológico que vivió, pero también identificó a los mariscos como un raíl. Los mariscos simplemente eran una señal de alerta
que de manera no lógica, de manera irracional, lo que pretenden o lo que no, o lo que le querían decir es aléjate de los mariscos porque te van a hacer bullying. Por supuesto es algo que no tiene lógica. Cuando esta chica hace consciente que el comer mariscos no significa que le van a hacer bullying, porque a lo mejor los está comiendo, por ejemplo, con su familia, o con sus amigos, o con sus seres queridos, que por estar comiendo mariscos no necesariamente le van a hacer bullying. Cuando ella se da cuenta que no hay una relación lógica entre comer mariscos y que te hagan bullying, automáticamente esta señal de alarma, esta señal de alerta se desactiva y la alergia desaparece. Los mariscos para ella eran una señal de alerta y su cuerpo trataba de alejarla de los mariscos. Claro, a veces el camino que usa el cuerpo puede ser muy violento, que usa la mente para alejarnos de un raíl. Por ejemplo, a esta chica la mandaban al hospital a comer mariscos. Ya no podía comer mariscos porque su vida corría peligro. Porque recuerden, la mente inconsciente no tiene lógica. Activa programas inconscientes, programas biológicos que en ningún momento piensan, por ser redundante de alguna manera, no analizan si esto me gusta o no me gusta, si es bueno o es malo. Simplemente activa un programa. Y en este caso el programa era alejarte a como dé lugar de los mariscos. Entre comillas, este raíl lo que pretendía era protegerte, evitar que vivías nuevamente una situación así de dramática, así de inesperada. ¿Se entiende? Así funciona nuestra mente. Nuestra mente es maravillosa y siempre busca protegernos, pero a veces no lo entendemos o no lo sabemos o no lo comprendemos. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Una excelente enfermera, una chica que un día me comenta, llevo una semana, un poco más de una semana, con alergia al polvo. Ella señala que nunca había tenido alergias y tampoco al polvo, pero que ya llevaba más de una semana con una alergia muy fuerte, con síntomas en los ojos, de los ojos irritados, la nariz constipada, mucho malestar ante la presencia de polvo. Y cada que ella estaba en contacto con polvo, inmediatamente se le reactivaba esta alergia. Y a pesar de que ya había hecho algunos tratamientos médicos, simplemente su alergia no se controlaba. Entonces le pregunto, ¿qué situación viviste hace un poco más de una semana con gran carga emocional, inesperada y en soledad, relacionada con el polvo? ¿Qué situación viviste? ¿Qué conflicto biológico pasaste en el que estuvo presente el polvo? Y por supuesto ella también inmediatamente identifica esa situación, identifica su conflicto biológico, porque no tenía mucho tiempo. El problema es cuando ya han pasado muchos años o cuando somos alérgicos desde niños a cierto alimento y que ya no nos acordamos cuál es la situación. Pero en este caso simplemente había pasado poco más de una semana. Entonces, para ella identificar este conflicto biológico era muy sencillo, porque además, recuerden, es algo con mucha carga emocional, no es cualquier cosa. Es una situación muy dramática. Entonces ella me cuenta que un fin de semana estaba haciendo limpieza a su casa. Estaba sacudiendo, estaba barriendo y de repente se encuentra con unas fotografías del que es padre de su hija. Ella es madre soltera y no solo es una excelente enfermera que participa en operaciones muy importantes en un hospital también muy importantes de su localidad, de su comunidad. También es una madre excelente y tiene una hija maravillosa. Y bueno, cuando ella encuentra las fotografías,
de su del que es el papá de su hija, pero con el cual nunca se casó. Cuando ve estas fotografías se pone a llorar. Le entra una gran nostalgia y le llegan muchos recuerdos. Recuerdos principalmente de cuando su pareja la abandonó estando ella embarazada. Ella señala que siguió haciendo la limpieza de su casa, pero no podía dejar de llorar. Ella estaba sola en ese momento. Siguió haciendo la limpieza para terminar toda la limpieza de su casa, pero seguía llorando. Seguía viviendo esa situación dramática. Fue un momento que para ella lo vivió con mucho dramatismo. Esta situación la vivió como un conflicto biológico. Y su inconsciente identifica a través de los sentidos todo lo que está presente en ese momento, los llamados raíles. Y por supuesto que el polvo lo estaba. Y ahora, ante la presencia del polvo, se activa una señal de alarma. Aléjate del polvo para evitar una nueva situación similar. Aléjate del polvo para evitar sufrir, para evitar llorar. Y cuando ella hace consciente de que el polvo no significa que va a vivir nuevamente una situación similar, se desactiva la alarma, se desactiva la señal de alarma y la alergia comienza a desaparecer poco a poco. Así es, amigos. Hay que identificar el conflicto biológico, hay que buscarle una solución, pero también hay que identificar los raíles que pueden estar activando nuestra enfermedad. La enfermedad como tal, la enfermedad crónica, no debería de existir. Lo que está sucediendo es que activamos una y otra vez los mismos conflictos. Ya sea porque volvemos a vivir esa situación conflictiva nuevamente o, como sucede en la mayoría de los casos, porque hay un raíl que la está activando.